y lo que investigo, pero porque lo que investigo tiene que ver directamente con todos y con nuestros ecosistemas. Es decir, de hecho me empecé a involucrar más bien hace ya bastante tiempo, no voy a decir el tiempo para no develar mi edad, me cuido de la imagen. Me han dicho mucho en las redes, doctor tan joven, y yo así lo vamos a dejar. Y porque me involucré no a partir de lo académico, sino a partir de acompañar a múltiples pueblos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Y a partir de ese activismo alrededor de los pueblos, tuve que reflexionar cada vez de manera más sistemática, porque lo que me pregunté es ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se viene esta oleada de despojo y de destrucción de la naturaleza tan violento? ¿Qué es lo que se nos está viniendo encima? Yo, considerándome parte de esas luchas en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Y a partir de eso empecé primero de manera, por decir así, autodidacta, solo porque quería entender qué estaba pasando, y luego se convirtió en una investigación que ya lleva mucho tiempo y que he venido reflexionando, y quería compartir algunas de las cosas que he encontrado, algunas cosas que están mucho más desarrolladas en otras. Entonces, el primer elemento solo que quería comentar es que a veces pensamos la naturaleza separada de nosotros, lo social y lo natural, como dos separaciones que las vemos pues muy normalizadas, pero si lo pensamos un poco más, no hay ninguna especie, ninguna en todo el planeta, que esté fuera de un ecosistema localizado. Es decir, las especies tienen que vivir en un ecosistema, y nosotros también. Nosotros nos vemos distinto porque pensamos, porque construimos ciudades, etcétera, pero las ciudades en sí mismas tienen que desplegarse, construirse en un ecosistema localizado. Y estas relaciones de contaminación o depredación de la naturaleza las pensamos a veces también normalizadas, porque somos muchos, somos 8.000 millones de personas en el planeta. Pero precisamente por eso desarrollé la idea de que no son conflictos socioambientales lo que está sucediendo en muchas partes, no solo de México, sino del mundo, donde generalmente los pueblos campesinos e indígenas defienden sus tierras y sus territorios, sino que son conflictos ecopolíticos. Es decir, el acceso a la naturaleza está mediada por relaciones de poder y dominación. Lo que pasa es que naturalizamos, como se están peleando por el agua, pero no es una pelea por el agua, es una pelea entre humanos para dominarse unos a otros, mediados por la naturaleza, mediados por el agua, por la tierra o otros recursos naturales. Por eso le llamo el poder a través de la naturaleza. Muchas gracias. Que venía un poco dormido, mis compañeros me dan un felicito. Muchas gracias. Si no, no estaré tan lúcido. Les quería entonces presentar algo de cómo pensamos esas relaciones que yo llamo de dominación, pero que están vinculadas directamente a la economía. Se piensa que consumimos muchos recursos porque somos muchas personas o porque agotamos el agua, y porque también ha habido cierta campaña a nivel internacional desde hace muchas décadas de responsabilizar a los individuos sobre su consumo. Nuestro consumo evidentemente tiene un impacto ambiental, pero no es el centro o la causa primordial para lo que está sucediendo, que es prácticamente una crisis generalizada. No solo la crisis climática es solo uno de los componentes, quizá el más grave, pero uno de los múltiples componentes de la crisis planetaria, de la crisis de la biosfera. ¿Por qué ha sucedido? Y lo vinculo directamente con una amplia trayectoria de estudios y de investigaciones que tienen que ver en la forma en que el capital no es una cosa solo económica, que a veces pensamos al capitalismo como las inversiones, los bancos, el dinero, y no tienen que ver directamente
con los ecosistemas y la naturaleza. Están íntimamente ligados. Y uno de los textos que he desarrollado se llama precisamente El despliegue del capital en la naturaleza. La primera forma de despliegue, y con esta idea, es empezar a pensar cómo las inversiones económicas se traducen en apropiación espacial, y la apropiación espacial pues se tiene que hacer en un ecosistema concreto, en un ecosistema localizado. La primera forma, que es la más conocida, pues es la mega infraestructura, que es la que aparece ahí, es el proyecto del aeropuerto. Para que se den idea de este tipo de apropiación, que a veces parece, incluso en los discursos políticos, la mega infraestructura, incluyendo esta, pero también el Tren Maya, pues parece impresionar. La infraestructura siempre ha impresionado a las culturas, por eso se construían las grandes iglesias, ¿no? Para poder, digamos, hacer sentir que era algo impresionante y que por supuesto adentro estaba ligado a Dios. Las pirámides, por supuesto, estaban construidas para no solo venerar un ente espiritual, sino también para hacer imponente el poder, a quien gobierna. Eso era el Coliseo. Entonces, si lo pensamos en esa secuencia, todas las mega infraestructuras ahora ligadas al desarrollo tienen un vínculo fundamental también con la apropiación de los ecosistemas, pero están diseñadas también, evidentemente, para impresionar a los gobernados, pero se apropian de cierta manera. No puedo desarrollarlo con mucho detalle, pero diré solo un poco un dato de esta mega infraestructura. Perdón, es mi costumbre de ser profesor y estar parado. El proyecto del aeropuerto, que es el más conocido y que se canceló por el gobierno de la Cuarta Transformación, se había planteado como un diseño totalmente sustentable, una mega infraestructura, digamos, amable ecológicamente, con los mejores arquitectos y diseñadores del planeta. Y sin embargo se construía apropiándose de los últimos humedales del lago de Texcoco. El lago de Texcoco y esos humedales, generalmente los humedales, son muy mal entendidos. De hecho, también en San Petersburgo, en Rusia, o en el Palacio de Versalles, en Francia, los monarcas absolutos drenaron los humedales para construir enormes palacios. Es decir, es una demostración de ingeniería, pero a la vez, lo ven, es una demostración de poder. Es decir, soy el monarca absoluto y mando, tronando los dedos, que drenen todo este ecosistema, vacíen de agua, y como el agua, como cualquier humedal, esa es su definición de los humedales, es aguas someras, o sea, pueden ser a la mitad de la rodilla, que te llegue a la cintura, o a lo mucho un par de metros que esté hundido. Así se denominan los humedales. Los humedales de Texcoco albergaban incluso ya en la construcción del aeropuerto, hasta 180,000 aves migratorias al año que vienen de Norteamérica. En tiempos de la conquista se calcula entre 1 millón y 1,5 millones de aves migratorias que se alojaban en la cuenca de México, porque la cuenca, pues todos sabemos que eran 5 lagos que se formaban en época de lluvias, se juntaban y se formaba una gran masa. ¿Por qué menciono este ejemplo y me detengo un poco más? Porque quizás es el más difícil de entender, los demás ahorita los vemos muy rápidamente, en el sentido de que la apropiación no solo era quitarle las tierras al ecosistema original para poder desecar y construir, también desecar, por supuesto, las tierras y los ejidos de los campesinos de Atenco, que por eso se opusieron, sino esencialmente agotar 400 años de desecación de la cuenca para convertirlo en una plataforma de negocios internacional. Estamos hablando no solo de apropiarse de la tierra y quitársela a los dueños originales, que eso puede ser el despojo, sino esencialmente convertir, rehacer la naturaleza para otra cosa que originalmente no era el ecosistema original. Rehacer la naturaleza nos parece un poco raro, porque decimos, no, la naturaleza es la naturaleza solo está ahí y es la naturaleza.
pero constantemente rehacemos la naturaleza, y el planteamiento que traigo tiene que ver con que por la lógica de las inversiones económicas no solo hay apropiación cada vez más rápida, es decir, despojo, sino se rehace la naturaleza cada vez más rápido, y esa rehechura está destruyendo el planeta. Esa rehechura significa efectivamente terminar con el sistema lacustre y avanzar en la mega infraestructura. Les doy solo un ejemplo para entender la magnitud. Como los suelos de Texcoco son humedales y suelo es fangoso, sí hay una técnica, hay una confusión en la opinión pública que se pensó que no se podía construir porque se hundía. No, la ingeniería puede resolverlo. Pero para resolverlo se necesita estabilizar los suelos con una técnica que los ingenieros llaman de precarga, con basalto y tesontle, con piedra, digamos, por decirlo así, se rellena el suelo del lago para estabilizarlo, y sobre esa base construyes las pistas y la construcción del aeropuerto. Sin embargo, para entender la magnitud de ese aeropuerto, la piedra que se tenía que extraer de los municipios alrededor equivalía a 30 veces llenar el Estadio Azteca. Estamos hablando de no solo terraformar, o sea, cambiar la estructura del ecosistema de los humedales, sino todos los municipios aledaños para quitarles la piedra, el tesoro, el basalto, destruyendo los cerros, que quizá muchos de aquí saben, en las culturas prehispánicas y todavía en nuestros pueblos dicen son cerros altos. Entonces, lo pongo como ejemplo siempre al inicio porque me parece que es una forma de apropiación de la megainfraestructura que no solo cambia el sentido de los ecosistemas, sino, por eso le he llamado terraformación. La terraformación es un concepto que viene de la ciencia ficción, que es como colonizar Marte, y entonces crear las condiciones para que podamos respirar, o que crezcan las plantas en Marte, o sea, la colonización de Marte. Pero la teoría crítica ha encontrado que esta fantasía de la ciencia ficción en realidad está basada en cómo los europeos sí colonizaron el resto del mundo, cambiando también sus ecosistemas, llevando sus plantas, sus animales, modificando de raíz los ecosistemas. Y en ese sentido le hemos llamado también a esta mega infraestructura una forma de apropiación para terraformar. Todos sabemos la hiperurbanización. Estas enormes ciudades, aunque la Ciudad de México y la metrópoli de Ciudad de México es gigantesca, no podemos entender la magnitud de Beijing o de Dubái, que tienen un gasto energético y pues de materiales, porque son impresionantes, y claro, otra vez es impresionante construir rascacielos, pero si pensamos en términos de la naturaleza, es la naturaleza quien tiene que otorgar la materia, la energía y el agua que hagan funcionar no solo a las ciudades, sino a esos enormes edificios. Piensen en acero, vidrio, metales, cobre, asfalto, pavimento. Se puede pensar que exagero, pero hay un estudio de la revista Nature de hace unos poquitos años, que se calcula hoy que la humanidad está cavando para tener grava, arena, pavimento, etcétera, materia que se mueve. Hoy el hombre o los humanos movilizamos más materia de esa, pesa más esa materia que movemos que todas las especies vivas en el planeta, que todas las plantas en el planeta. Es decir, si lo pensamos en esa magnitud, nuestra movilización constructora es una fuerza geológica. Ven que las capas geológicas de la Tierra se mueven. Nosotros estamos moviendo una cantidad tan impresionante para poder construir que necesitamos apropiarnos de materia, agua y energía cada vez más rápidamente. Pero además, estas ciudades, como se despliegan, tienen que ver con también la privatización de las propias ciudades, que esto es raro, pero la gentrificación viene de gentry,
que en inglés significa la clase alta, era la clase terrateniente, la gente bien, como decimos acá. Gentrificación significa que una zona empieza a volverse cada vez más inaccesible para los pobres y se gentrifica porque va ocupándose el espacio público por los más ricos, que tienen la capacidad económica no solo para llegar y rentar, sino llegar y comprar y construir. Hay un desplazamiento de los pobres. Gentrificación es el despojo urbano, así como hay despojo en las áreas rurales o los humedales a los campesinos y a los indígenas, en las ciudades hay despojo y desplazamiento de los más pobres. Gentrificación no es mejoramiento urbano, gentrificación es desplazamiento forzado urbano. Y se dice, bueno, la clase que renta tiene todo el derecho para ponerle el precio a su departamento o a sus casas o a sus edificios que guste. Pero el problema es tan grave que está sucediendo no solo en Ciudad de México, sino en Barcelona, en Nueva York, es decir, grandes ricos llegan, hacen demoler las viejas casas, construyen rascacielos que pueden oscilar entre el precio de un departamento entre 5 y 20 y 25 millones de dólares, lo que hace inaccesible pues a cualquier persona trabajadora, incluso estadounidense, y por tanto ocupando el espacio urbano por los más ricos. La hiperurbanización, por tanto gentrificador, es otra forma de ocupar los ecosistemas y también el espacio donde se despliega, y si lo notan, aquí ya vemos a las inversiones yendo hacia la construcción y ya vemos a las inversiones yendo a otro tipo de construcción que es la mega infraestructura urbana. Una más conocida que tiene que ver con la apropiación, que es un negocio, sigue siendo un negocio a pesar de que en realidad la materia prima es cada vez más barata, pero tiene que ver con extraer minerales y petróleo, que es la que más conocemos. El extractivismo, le llamamos extractivismo a la movilización de materia para los mercados de exportación. Es decir, en vez de que se quede esos materiales en los lugares más cercanos, se moviliza para venderse pues, al mejor postor en el mundo. Y hay un problema. Las nuevas técnicas, en general se han ido agotando los yacimientos, por ejemplo, de oro y plata. Todos conocemos aquí en México cómo fue los grandes yacimientos, ¿no? Donde también los pueblos indígenas trabajaban para los españoles para mandar plata y oro, esencialmente plata y en menor medida oro hacia España. Pero esos enormes yacimientos que se podían incluso ver, o sea, la gente podía entrar con el pico y ver literalmente la plata y sacarla cavando, están prácticamente agotados en buena parte del mundo. Pero los minerales están disueltos, están dispersos en las rocas en altas o en más altas o en menores cantidades. Cuando encuentran una concentración más alta, hay una técnica que tiene que ver con la minería a cielo abierto, que es triturar la roca. Pero para triturar la roca necesitas primero dinamitar la roca para volverla a pedacitos. Luego la roca la tienes que triturar, y para separar los minerales de la roca, de la tierra, tienes que pasarlo por millones de litros de agua con químicos que llevan a veces, aunque parece una amenaza que parecería no tiene sentido, pero tienen arsénico. Ustedes saben que el arsénico es veneno. Bueno, pues con eso se mezcla para disolver y separar. Para producir 1 gramo de oro se necesitan alrededor de 900 o hasta 2000 litros de agua. Esto es el tinaco de su casa lleno. Para producir 1 gramo, solo 1 gramito, México está produciendo alrededor de entre 120 y 140 toneladas de oro al año. Calculen el agua que se necesita para entonces producir ese agua. Entonces hay otra forma de apropiación de la naturaleza que, si lo ven ahí, es distinta, porque en la primera necesitas cambiar el ecosistema y apropiarte espacialmente, y en la segunda
consideras a la naturaleza en realidad solo suelo, suelo de especulación, suelo de construcción. El ecosistema complejo se vuelve puro suelo para construir. Y en esta es distinta, porque no se busca todo el ecosistema como en estos, sino que se busca un elemento que está inserto, un elemento abiótico, muerto pues, no tiene vida. Pero para sacar ese elemento es como desbrozar, deshacer, como cuando deshacemos el pollo o el queso. Lo desgajas, lo desgarras por completo para obtener solo uno de sus componentes, que en este caso es el oro y la plata. Entonces es otra forma de apropiación que ha tenido una gran expansión en los últimos tiempos en América Latina y que ha provocado enormes conflictos. Pero hay otra forma de expansión sobre la naturaleza, de apropiación de las inversiones, de apropiación de las corporaciones, y es la agroindustria. Lo que comemos hasta hace muy poco nos lo abastecían esencialmente los pequeños agricultores, que tiene sentido si pensamos que en realidad por los últimos 10.000 años la humanidad se ha abastecido directamente de los mercados cercanos y de los productores que están cerca de donde vivimos. Hoy esto está siendo desplazado por la gran producción agroindustrial que utiliza grandes agroquímicos y agrotóxicos en grandes monocultivos. Monocultivo es un solo cultivo. Desde hace mucho tiempo todas las culturas descubrieron que se agotan los suelos y que por tanto hay que hacer pluricultivos. Eso es la milpa. Para que la tierra no se agote, hoy sabemos mucho más claramente qué componentes son los que pierden nutrientes el suelo para estarlos reponiendo en una lógica circular. Sin embargo, cualquier monocultivo agota los componentes del suelo. Pues resulta que hay monocultivos en toda América Latina. Por ejemplo, en Brasil, que no hubo revolución y por tanto nunca acabó el latifundio. En Brasil sigue habiendo latifundio. Son grandes latifundios de monocultivos. Esos monocultivos, por ejemplo, producen soya transgénica para enviarla a China. De ese tamaño gigantesco son las grandes agroexportaciones de la agroindustria. Pero hay una cosa muy importante: para que se desarrolle la agroindustria tiene que expandirse. ¿Y hacia dónde se tiene que expandir la agroindustria? Pues deforestando. ¿Deforestando qué? En el caso de Brasil, la Amazonía. Es decir, sustituir un ecosistema en realidad por otro, uno inventado, uno que nos inventamos. Es poner la tierra a trabajar de un modo que sustituye no solo el bosque o las selvas nativas, sino que constituye una nueva forma de relación con la naturaleza. Y esa nueva forma de relación tiene graves problemas, como el uso de agrotóxicos, el más conocido, el glifosato. El glifosato, no sé si ustedes en alguna ocasión han ido o tienen la experiencia de cultivar. A mí me han estado enseñando varios campesinos y aunque yo no sé cultivar realmente, la tarea es muy fatigosa porque hay que estar yendo a quitar la hierba que no es el cultivo que estamos tratando de obtener. Entonces alrededor de la milpa, alrededor del maíz, pues crecen muchas malas hierbas, hierbas que agotan, si no se quitan, pues agotan esas para crecer los nutrientes que necesita el maíz, por ejemplo. En la época de los 70s, estas grandes corporaciones agroindustriales desarrollaron lo que es el glifosato, que es un herbicida. Es decir, rocías el cultivo con un veneno y ese veneno no mata al maíz, aunque el maíz tiene que estar modificado genéticamente también para que no le afecte, pero rocías el maíz con el agrotóxico y se mueren todas las demás hierbas. Entonces reduce, digamos, el esfuerzo humano por estar con el machete ahí quitando las hierbas pues con la mano, literalmente.
Pero hay un pequeño problema con el glifosato, y es que, pues, si su nombre lo indica, es un herbicida, o sea, mata, y resulta que no solo mata hierbas, sino mata la biodiversidad, a los insectos y las más importantes, los polinizadores, o sea, las abejas. Y sin abejas, sin abejas no hay polinización, y sin polinización no hay vida. Entonces, la forma de ocupación de la agroindustria es una forma no solo insostenible, sino una forma de apropiación que requiere cada vez más hectáreas, ocupando, por supuesto, los territorios y los ecosistemas de otras formas de reproducción de la vida. Esta otra es lo que le llamo biomercantilización, porque se utiliza el ecosistema de otra manera y se ocupa el espacio de otra manera, que es para turistificar. Se pone, siempre digo, por decir así, a la ballena, al oso o al lagarto a trabajar. Todos entendemos los ecosistemas de ocio y turísticos, pero deben ser apropiados por alguien para gestionarlos, para que el acceso pues sea una renta, por decir así, para poder disfrutar de los ecosistemas paradisíacos. Está ligado un poco a la hiperurbanización, porque evidentemente los grandes centros turísticos, esencialmente playeros, requieren, por supuesto, también de una infraestructura gigantesca. Y aquí vamos entonces haciendo las conexiones. Por ejemplo, la biomercantilización, decimos, bueno, pero es una forma de obtener dinero, empleo, y no es tan contaminante, por ejemplo, como el extractivismo, ¿no? Que entendemos pues es totalmente del petróleo. Los derrames petroleros son totalmente mortíferos. Hay muchas zonas muertas en todo el planeta por los derrames petroleros, aunque los derrames petroleros han venido reduciéndose con los cuidados tecnológicos que hoy se necesitan, pero pues acabamos de tener un derrame gigantesco. Bueno, en los últimos 5 años hemos tenido 2 derrames gigantescos provocados por Pemex. Vemos generalmente a la industria turística como amable, como una industria sin chimeneas, pero les voy a decir algunos datos específicos. Por ejemplo, en el caso de México, resulta que al principio de siglos, alrededor del año 2000, estaban llegando unos 20 millones de pasajeros al aeropuerto Benito Juárez, que es para lo que se trataba de construir el otro aeropuerto. Hoy llegan alrededor de 45 millones de vuelos. Y aquí tenemos un problema de los límites, efectivamente. Es decir, ¿hasta cuántos millones de pasajeros puede recibir la Cuenca de México? Que hay que pensar en el gasto de agua de los turistas. Hay algunas consideraciones, algunas investigaciones que hablan de que los turistas pueden gastar, dependiendo del acceso al agua que hay localmente, entre 5, 10, 20 o 30 veces más que los habitantes locales. Es lógico, porque se le ofrecen pues habitaciones de lujo, albercas, consumo, y a veces los más pobres de las localidades pues no tienen acceso precisamente al agua. Pero es ilógico que el turista y el extranjero tengan ese dispendio de agua y que como las comunidades locales no tengan acceso al agua. Bueno, el proyecto del aeropuerto quería que llegáramos a 130 millones de pasajeros al año. Ese era el proyecto del nuevo aeropuerto internacional. ¿Dónde? O sea, ¿con qué territorios? ¿Con qué espacio? ¿Con qué agua? Y está ligado indirectamente al crecimiento del turismo a nivel internacional, que con el libre comercio y la competencia crecieron las corporaciones aéreas. Las corporaciones aéreas al crecer necesitan más infraestructura, y al tener más infraestructura no solo es de aeropuertos, sino también de más infraestructura hotelera. Las infraestructuras y las corporaciones hoteleras que están dominando especialmente toda América Latina son las estadounidenses, igual que las aerolíneas, y podemos empezar a entender que la expansión de las corporaciones o constructoras o urbanizadoras, o en este caso turistificantes, no son la expansión específicamente de la economía en general, sino de las corporaciones en su forma dominante en particular, y en particular
las corporaciones estadounidenses que dominan también el turismo. Hasta el 80% de los turistas que entran a México son de Estados Unidos. En ese sentido, uno puede empezar a ver o el proyecto del Naim o del Tren Maya no como proyectos para los mexicanos y las mexicanas o para el turismo en genérico, sino para asumir que somos el patio trasero turístico de Estados Unidos, cuya población envejece y quiere playas. ¿Y dónde están las playas? Acá. ¿Dónde están las zonas arqueológicas? Acá. Es decir, es una mega infraestructura y una movilización de materia, energía y agua gigantesca para responder a un mercado estadounidense en expansión. Para ir cerrando estas formas de despliegue del capital y ver si ustedes quieren comentar algo al respecto, está por supuesto la industrialización. La industrialización tiene que ver ahora con reorganizar el espacio y los territorios de acceso a agua, mano de obra, insumos y por supuesto mecanismos de comunicación, vías de comunicación para que lo que se maquila en estos nuevos parques industriales, aunque los parques industriales en realidad empezaban a funcionar desde la década de los 50 en Estados Unidos, pero hoy con el famoso nearshoring la idea es construir plataformas, yo les llamo territorios plataforma porque son corporaciones maquiladoras que necesitan no solo la mano de obra, sino condiciones de infraestructura para producir. La industrialización es otra forma de despliegue del capital, que lo que vemos entonces es como una gran mano de las inversiones económicas que necesitan cada vez más espacial y territorialmente controlar, rehacer la naturaleza, pero si se fijan, buscan distintas formas de uso de los ecosistemas, pero también desplazando a la complejidad de los ecosistemas que producen simplemente vida. Si fuéramos cerrando alrededor de los humedales, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, hay una autora, Ariel Chalet, donde habla de que hay otro valor que no es el valor de crear dinero o de crear valor económico, sino ella le llama valor metabólico, el valor de crear vida. Territorios que no sirven para crear dinero, pero crean lo que siempre han creado por millones de años. Reproducen la vida humana y la no humana. El valor metabólico de los humedales es, por supuesto, el nicho por el cual las aves migratorias pueden reproducirse y pueden seguir el ciclo milenario. Se piensa que las aves migratorias llegan acá porque cuando hubo la glaciación, pero eso fue hace muchos millones de años, empezaron a migrar para refugiarse en las zonas que no se habían congelado. Por tanto, y con esto cierro básicamente esta forma, quería explicarles unas cosas, pero esto vi que es bastante complejo para pensarlo. Para pensar entonces que esta expansión y apropiación de la naturaleza en estas 6 formas que digo, pues se encuentra también formas de organización social que están íntimamente ligadas a la reproducción en esos ecosistemas, y es ahí donde se produce el conflicto, no solo por despojarles, sino porque los humanos y las humanas, que era la idea al principio que decía, aunque nosotros en las ciudades y con nuestra vida no ligada directamente a la producción del ecosistema, ya no lo vemos, y como no lo vemos, no lo trabajamos, no lo sentimos, simplemente no lo entendemos. Pero muchos pueblos están íntimamente articulados a los ecosistemas de manera milenaria. Imagínense que en la cuenca del Texcoco se habla de que llegaron quizá las primeras referencias arqueológicas son entre 10.000 y 7.000 años de vida humana en la cuenca, con campamentos junto a los mamuts. Pero resulta que junto al lago y a los humedales que hoy se están recuperando, una forma de apropiarse y de insertarse en la naturaleza era entender que el lago de Texcoco es salino y por tanto el agua salina nos sirve como las chinampas en Xochimilco para cultivar. ¿Qué se hace en todo caso para poder adaptar la vida humana
a un entorno como el del lago de Texcoco, que es salino. Y resulta que las comunidades que al parecer se asentaron ahí hace al menos unos 1500 años, que eran de descendientes primero de la cultura tolteca y luego llegaron los chichimecas y formaron la cultura náhuatl, llevan quizá miles de años entendiendo cómo extraer, por ejemplo, el alga espirulina de los humedales. El alga espirulina tiene muchísimos nutrientes. Mi compañero y yo siempre platicamos, ¿cómo a partir de la observación, si ahorita ustedes nos ponen a observar un charco y dicen, a ver, ¿cómo explotan ese charco? Pues decimos, no, pues no hay nada que explotar. ¿Cómo se dieron cuenta esas comunidades que esa especie de nata que crecía, que es como un alga, que crece, que se desarrolla en la superficie del lago, era comestible? Y además desarrollar la técnica, porque la recolectan antes era con el ayate, pero puede ser con una tela que deja filtrar, la metes por debajo del agua, jalas, el alga se queda en el ayate y luego la dejan secar al sol. El alga se solidifica y la desprenden como hojuelas y luego la vuelven como harina y entonces puedes hacer tortitas de alga espirulina. Resulta que en un entorno donde no había, hay que recordar que en nuestra cuenca y en nuestro continente no había vacas ni había cerdos, entonces ¿de dónde sacas el resto de la proteína y tus nutrientes para sobrevivir? No solo de los cereales y del maíz se necesita más proteína. Bueno, una de las formas era recolectar el alga espirulina. Si lo vemos así, los pueblos están adaptados para sobrevivir en este ecosistema, pero el proyecto del aeropuerto no solo desecaba toda esa agua, no solo ahuyentaba todas las aves, sino que al hacerlo reorganizaba, y la reingeniería entonces no es solo de los suelos, no es solo de la construcción, no solo es del cemento, sino es la reingeniería social para ese recolector de alga espirulina, que se le dice, ¿sabes qué? Tú ya no sirves aquí, no importa lo que haces, no nos importa el alga espirulina, quedas desplazado y si quieres, como decía uno de los campesinos de Atenco, si quieres puedes venir a cargar las maletas en el aeropuerto. Este es el cambio que rehace. Ya vieron que entonces el problema no tiene que ver solo con cuánta agua contaminamos o con cuántos basura tiramos o con cuántos recursos se usan, sino un modo de apropiación espacial, territorial, que no solo organiza y reorganiza la naturaleza, sino a los hombres y mujeres adaptados a esos ecosistemas en particular. Aquí hay tres, y con eso quiero terminar, imágenes, las de los recolectores del lago de Texcoco, las del pueblo mapuche, que también les quitaron sus tierras y que hoy avanzan grandes agroforestales, compañías forestales que avanzan 50.000 hectáreas por año en Chile. Y la madera se vende aquí, uno puede ir a Home Depot, y la madera dice Arauco. Bueno, los españoles les dijeron a la región del Mapuche la Araucanía, y la compañía que vende la madera desde allá hasta acá, fíjense, desde allá hasta acá, es por supuesto la compañía forestal Arauco. Estos pueblos se organizaron, imagínense, para destruir la maquinaria de las agroforestales, que por supuesto tienen también la forma de monocultivo que hace rato yo decía. El monocultivo, si uno lo piensa, se ven muy bonitos porque parecen bosques verdes, pero ¿qué cultivan? Pino y eucalipto. ¿Por qué pino y eucalipto? Porque crecen más rápido y así la madera está más rápido, porque y aquí se abre el problema fundamental de este conflicto, que los tiempos de inversiones de todos estos, los que quieren dinero por construir o por hacer un proyecto turístico o por introducir inversiones en la agroindustria, o en este caso que estoy hablando de Chile, en la industria forestal, los tiempos del dinero, por decir así, van más rápido que los tiempos
de la naturaleza. ¿Qué tiempos? ¿De regeneración? Sí, o sea, si talamos, van a volver a crecer los árboles, pero necesitan tiempo. Pero avanzamos en la tala de árboles a un ritmo que no le permitimos a la naturaleza restaurar, regenerar. No le permitimos tampoco los tiempos de disolución. Nosotros tiramos jabones y contaminantes al agua. La naturaleza puede disolver todos esos químicos, pero no al tiempo y la escala que estamos introduciendo químicos y contaminantes al agua que llega a los mares, y por tanto hoy hay enormes zonas muertas en los mares. Quiero que entonces el problema tiene que ver con la velocidad de las inversiones, que yo le llamo contradicción capital-naturaleza, porque el dinero es infinito y crece y crece y crece y va cada vez más rápido, y ahora con el internet más rápido, y ahora con las inversiones, y ahora con el libre comercio va más rápido, pero resulta que los pinos y los eucaliptos pues tardan entre 5 y 8 años en crecer. Por tanto, necesitas cultivar y deforestar más rápido mientras siguen creciendo esos pinos y eucaliptos para seguir obteniendo ganancias de la madera. Aún peor, como el pino y el eucalipto son los que crecen más rápido, pues crecen más rápido gastando más agua. El bosque nativo, que es biodiverso, que no es de una sola especie, no tiene problemas con el agua. Pero si solo cultivas pino y eucalipto, agotas los mantos acuíferos. Resulta que ahí viven las comunidades mapuche. Entonces, no solo te quitan tus tierras, sino que agotan las aguas y se expande la industria forestal. Aparte, al tener solo una especie, que eso lo habían descubierto también las culturas prehispánicas, y por eso en la milpa hay chile. El chile ahuyenta a las especies que son invasoras o a las plagas. Pero si solo cultivas pino y eucalipto, son más vulnerables a las plagas. Entonces, además de que agotan los mantos acuíferos, además de que le quitan las tierras a los mapuche, tienes que rociar agrotóxicos para impedir que las plagas se propaguen. Es un desastre. Un desastre. Y por eso uno entiende que algunas, no todas, algunas comunidades mapuche por la noche entren con un galón de gasolina y le prendan fuego a la infraestructura de la industria agroforestal. Estas formas de territorialización del capital, considero, se han vuelto el principal factor de extinción de la vida humana y la no humana. No es la cantidad de gente, no es tampoco que los humanos destruimos todo lo que esté a nuestro paso, es la forma de apropiación de los ecosistemas en sus múltiples formas de espacialidad y al ritmo y velocidad de la producción que requiere satisfacer las ganancias infinitas del área financiera y de la reinversión del gran capital, lo que está destruyendo y provocando lo que yo llamo entonces un conflicto ecopolítico. Y es de lo que les quería comentar y compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, César. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, hola, buenas tardes. Justamente sobre lo que comentabas respecto al agua de Texcoco, creo que fue un problema. Bueno, yo viví en un periodo antes de la construcción del aeropuerto y después de la construcción del aeropuerto, y hay un problema que no se hizo notar tanto como a nivel nacional, pero sí tuvo un impacto, fue la cantidad de material petro que sacaban de los cerros, ¿no? Yo recuerdo que porque yo viví ahí porque estudié en la Universidad de Texcoco, justamente había muchos cerros. De por sí ya esta zona del Estado de México tenía una presión ecológica muy fuerte, porque precisamente como que en los años 60 se plantaron muchos cultivos de eucalipto,
y el suelo pues prácticamente está pobre, no tiene mucha actividad biológica. Posteriormente se extrajo tanta cantidad que cerros literalmente desaparecieron y en realidad nunca se vio como que el Estado mexicano pusiera como los ojos en esas minas que eran minas clandestinas porque nunca tuvieron una manifestación de impacto ambiental o algo parecido, ¿no? Ahí creo que también falta una parte como de la gobernanza, también como dentro de todos estos problemas. Y la otra era una pregunta relacionada también con eso, ¿no? ¿Qué tanto desde la academia se ha estudiado como la gobernanza y como que la influencia en unas zonas de México del crimen organizado? Me ha tocado estar como en algunas comunidades de la Tarahumara donde precisamente el crimen organizado como parte como de la cuota que tienen que entregar a los ejidos es pues devastar literalmente cerros que eran como de una actividad forestal y eso pues está ocasionando que en muchos tarahumaras hay una migración, ¿no? Y creo que es algo que también se relaciona con la gobernanza porque como son comunidades de la sierra donde difícilmente el Estado entra, pues el crimen organizado ha hecho y deshecho en el ecosistema lo que ha querido, ¿no? Ha llegado como de ocasionar un desplazamiento de especies, alterar como la asociación política de los sitios y todo eso. ¿Qué tanto también como desde la academia se ha abordado como esta problemática como para estudiarlo un poco más a fondo? Creo que se nos está agotando el tiempo, entonces en un texto que tengo que se llama La dinámica del conflicto ecopolítico explico este tema también en el sentido de que ha generado un tipo de violencia y además todos sabemos, o al menos deberíamos estar informados, de que hay un número muy importante de activistas ambientales que han sido asesinados en las últimas 2 décadas. Deben ser unos 300. Las compañías tienen una estrategia que llamo oportunista, o sea, río revuelto, ganancia de pescadores. Y en este sentido, las experiencias de Guatemala, de África o de México, lo que develan no necesariamente al más alto grado corporativo, pero en los mandos medios, a veces sí, en la dirección subnacional de las grandes corporaciones transnacionales, se decide subcontratar al crimen organizado para atacar a quien se oponga a la expansión minera especialmente, ¿no? Que es la más, pero también las represas. En este caso son decisiones en medio del caos, a veces de estados donde o han sufrido un conflicto bélico reciente, o donde el crimen organizado ha crecido mucho, o donde hay un conflicto bélico. Se utiliza este campo pues de donde no hay de tierra de nadie, donde el Estado realmente no tiene capacidad para actuar, y son las propias corporaciones las que utilizan a mercenarios, al crimen organizado para asesinar a lo que consideran un obstáculo, porque estos pueblos se vuelven un obstáculo para las grandes ganancias. También hay un segundo perímetro, no solo el crimen organizado, esto es importante. Estos megaproyectos generan una gran derrama en subcontrataciones. Cuando los proyectos empiezan a tardarse porque los pueblos se oponen, los que van a tener una ganancia menor, que no es la corporación o el proyecto o incluso el gobierno, sino las corporaciones medias, incluso locales, regionales, que van a obtener beneficios, son un perímetro de peligro, porque pueden decidir que para, digamos, abrir la posibilidad de que se haga el proyecto, pueden intervenir por su propia cuenta. No todo es una trama, una confabulación mundial contra los pueblos, pero entonces tenemos a las propias corporaciones que tienen sus estrategias duras y represivas, a la subcontratación por esas corporaciones de grupos criminales o mercenarios, y tenemos actores económicos locales beneficiados por los megaproyectos que pueden actuar por mutuo propio para empujar la represión y la criminalización. Entonces, está muy estudiado, tengo varias fuentes ahí mencionadas por si te interesa, y en mi página, que creo que está grabando, pero ya no está grabando, pueden encontrar, descargar todos esos textos y sus materiales de forma gratuita. Pueden entrar en enriquepineda.info.net, ahí están todos los trabajos que he realizado, incluyendo uno de los mapuche, y estoy realizando una investigación sobre Texcoco, que espero yo esté publicada el próximo año, con todo el conflicto aeroportuario. Pues muchas gracias a todos y a todas por venir a hablar.